Emaús Radio, tu lugar de encuentro. Hermanos guatemaltecos, Dios, nuestro Padre y Señor, en la eternidad de su eternidad, determinó crear al hombre. Descendemos de Dios. Dios es el ser que tiene en sí mismo el poder absoluto. Él es el único. Y como tiene su ser absoluto, Él es el único que existe por sí mismo. Recuerden ustedes que cuando Moisés le preguntó, pero dime tu nombre para que yo les pueda decir quién eres tú. Y Dios nuestro Señor le dijo, yo soy el que soy. O sea, yo soy el que existe por sí mismo. Todos los demás seres necesitamos de Dios para ser y existir. Dios creó al hombre y al crear al hombre le dio una potencia absoluta. Participante de su potencia absoluta y le dio poder. Creced, multiplicaos y llenad la tierra. Y Dios en su eternidad sabía perfectamente que íbamos a existir millones de personas y seres en el mundo entero y que teníamos que tener ciertas leyes con las cuales pudiéramos convivir fraternalmente como debe de ser. Hermanos guatemaltecos, Dios, al crearnos, nos dio 10 mandamientos, 10 leyes para que vivamos felices. La tercera ley, el tercer mandamiento, dice que debemos santificar las fiestas. ¿Qué quiere decir esto? Los 10 mandamientos, nos dice el catecismo, se encierran en 2, en amar a Dios y en amar a nuestro prójimo. Para Dios se reservó 3 mandamientos, los 3 primeros, y los 7 restantes para nuestra convivencia humana. El tercer mandamiento dice que todo hombre debe santificar los días de fiesta. Y yo me pregunto, ¿y usted cómo puede santificar el día de fiesta? No podemos. Nosotros los humanos solitos, por nuestras propias fuerzas, no podemos santificar las fiestas. Entonces viene nuestra Iglesia Católica, fundada por Jesucristo nuestro Señor, y en el primer mandamiento nos dice, participa de la Santa Misa todos los domingos y días festivos. La Iglesia nos explica que yo no puedo santificar el día del Señor, pero Jesucristo nuestro Señor, que es Dios, Él sí puede santificar nuestro día. Y por eso es que nos obliga la Iglesia a santificar el día del Señor, los domingos y los días de fiesta. De eso es lo que vamos a hablar ahora, de la Santa Misa. La Santa Misa es el mismo, el único y no distinto sacrificio de Cristo en la cruz el primer Viernes Santo. La Santa Misa, el sacerdote que celebra la misa no somos nosotros los humanos.
Es Jesucristo el gran sacerdote, el que celebra la Santa Misa, el que actúa en nuestro altar su sacrificio eterno del Calvario el Viernes Santo. Es Él. Nosotros los fieles participamos de su sacerdocio eterno y los sacerdotes del sacerdocio ministerial. Pero el que es el sacerdote eterno es Jesucristo. Y Él es el que celebra en los altares del mundo entero la Santa Misa. Fíjense pues, es un misterio. Todo en nuestra iglesia es un misterio, porque nadie puede entender cómo Dios nuestro Señor se hace hombre, cómo permite morir en la cruz si es Dios, y cómo el Jueves Santo en la noche instituye el misterio de la Eucaristía Sagrada. Muy bien, es un sacrificio. ¿Qué es un sacrificio? Un sacrificio, pues es algo que nos cuesta. Creó Dios a Adán y Eva, y de Adán y Eva dijo: creced, multiplicaos y llenad la tierra. Y nació Caín y nació Abel. Caín era agricultor y trabajaba la tierra. Abel era pastor de ovejas y vacas. Caín ofrecía algo que le costaba. Trabajó la tierra, sudaba, y de los frutos de la tierra ofrecía a Dios algo que le costaba. Ese es un sacrificio. Abel también cuidaba sus ovejas y cuidaba su rebaño de vacas y le ofrecía a Dios lo que le había costado, un sacrificio. ¿Cuál es la diferencia? Fíjense muy bien, hermanos, que Caín ofrecía, sí, los frutos de la tierra, pero los frutos peores, los frutos de la tierra, como quien dice el maíz podrido o el frijol con gorgojos, ofrecía lo peor. En cambio, Abel ofrecía los mejores chivos, los más gordos, los más bonitos, se los ofrecía a Dios. Nos cuenta el libro Génesis que Dios nuestro Señor veía con agrado el sacrificio que ofrecía Abel. En cambio, el sacrificio que ofrecía Caín no lo veía con buenos ojos. Y nació esa rivalidad entre Caín y Abel. El corazón de Caín se llenó de celos, se llenó de amor propio y lo llevaron hasta matar a su hermano Abel. Los dos ofrecían un sacrificio. En el libro de la Sagrada Escritura vemos también que hay otros sacrificios. Por ejemplo, vemos el sacrificio de Melquisedec. Melquisedec fue un hombre extraordinario que aparece en el Antiguo Testamento, no se sabe ni de dónde ni por qué, pero aparece ofreciendo un sacrificio de pan y de vino. Por eso se anticipó a nuestro sacrificio de la misa, ofreciendo pan y vino. Por eso es importante Melquisedec, ofreciendo un sacrificio. A los cucuruchos les encanta los adornos de las procesiones y les gusta mucho cuando exponen el sacrificio de Abraham y su hijo Isaac. Qué tierno y qué hermoso sacrificio. Un sacrificio es algo que cuesta. Imagínense ustedes,
Dios nuestro Señor le dijo a Abraham que su descendencia iba a ser tan numerosa como las estrellas del cielo y como las arenas del mar. Y en su ancianidad tiene un hijo, Isaac. Y Dios le pide que se lo ofrezca en sacrificio. La fe de Abraham. Dios me prometió mi descendencia como las estrellas del cielo. Y ahora me pide que le ofrezca a Isaac. Él sabrá cómo, pero yo creo en Dios. La fe de Abraham es lo que debemos aprender. Llevó a su hijo. Ya sabemos la historia. Lo puso en el altar del sacrificio, colocó la leña para la consumación del sacrificio y puso a su hijo encima. Tomó el cuchillo y lo iba a matar cuando aparece el ángel del Señor. Abraham, Abraham. Detente, no le hagas daño al niño. Y apareció un carnero enredado en un espino. Lo tomó y ofreció al carnero en el sacrificio. La fe de Abraham. Hermanos míos, sacrificio es algo que nos cuesta. Hablando ya a los guatemaltecos, mis hermanos, el novio trabaja duro y gana su dinerito y va apartando, qué sé yo, 100 quetzales cada mes, 200 quetzales otro mes, y va juntando el dinerito para comprarle a su novia un anillo de oro con brillantes. Quizá el anillo le cueste 5,000 quetzales. Él ha sudado, él ha trabajado, él ha ahorrado para poder comprar el anillo que le da de compromiso a su novia el día del cumpleaños. ¿Ve? Es un sacrificio, algo que le costó a él y que le ofrece a su novia como señal de matrimonio. También encontramos que nuestras civilizaciones antiguas, por ejemplo los mayas, los aztecas en México, ofrecían también sacrificios. Y ahora se van a admirar ustedes. ¿Y saben ustedes qué sacrificios ofrecían los mayas y los aztecas? Las patojas más bellas del pueblo eran las que ofrecían en sacrificio para sus dioses. Hermanitas guatemaltecas, miren de lo que se libraron ustedes, de que las ofrecieran en sacrificio. Eso es un sacrificio, algo que cuesta. Y para hacer un verdadero sacrificio, tiene que tener 3 partes importantes. La primera es el ofrecimiento de la víctima a Dios. La segunda parte es la inmolación de la víctima para Dios. Y la tercera, viene el fuego y consume el sacrificio que se ofrece a Dios. La Santa Misa tiene esa parte importante que se llama la liturgia de la consagración. Nuestra misa de todos los domingos tiene 2 partes importantes. La primera, la liturgia de la palabra, donde escuchamos la palabra de Dios, qué es lo que Dios me dice, escuchamos la palabra, la meditamos y la hacemos nuestra vida. Esa liturgia de la palabra se suele hacer en el ambón, en el lugar donde se hacen las lecturas. Y viene la segunda parte, que esa ya se celebra en el altar, que se llama la liturgia de la Eucaristía. Y esta liturgia de la Eucaristía tiene 3 partes importantes. La primera es
el ofrecimiento del pan, el ofrecimiento del vino. Y al ofrecer el pan y el vino, nosotros en nuestra misa diaria debemos unirnos a este pan y a este vino y ofrecer lo que somos y lo que tenemos. Tal y como somos, ofrecernos con el pan, este nuestro cuerpo, esta nuestra alma, ofrecer nuestros dolores, nuestros sufrimientos, ofrecer nuestros éxitos, ofrecer nuestros fracasos, para que sean consagrados en la Santa Misa. Ahora recuerdo que un misionero en el África estaba sudando, celebrando la Eucaristía, y cuando consagró el vino, unas gotas de sudor cayeron sobre el vino, el cual fue consagrado. El sudor del sacerdote quedó consagrado, convertido en el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo. Por eso, hermanos, cuando vamos a la Santa Misa, en el ofertorio, cuando ofrecemos el pan y el vino, ofrezcamos nuestros trabajos, ofrezcamos nuestras enfermedades, ofrezcamos todo lo que somos y todo lo que tenemos para ser consagrados. El ofertorio, pues, es la primera parte, es el ofrecimiento del pan y del vino. Es el ofrecimiento de nosotros, pobres pecadores, para ser consagrados por Dios y para Dios. La segunda parte es propiamente la inmolación, es decir, la muerte. El sacerdote consagra primero el pan. En nombre y en la persona de Jesucristo dice: este pan ya no es pan, este vino ya no es vino. Y Jesucristo Dios es el que cambia el pan y el vino en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Yo podría decir 1000 veces: este pan ya no es pan, y todo tan tranquilo. Pero lo dice Jesucristo Dios, y el pan y el vino se convierten en el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que se consagra el pan por aparte y el vino por aparte, porque es verdadera muerte. Cuando la sangre se separa del cuerpo, hay verdadera muerte. Esa es la segunda parte de nuestra misa. Y viene la tercera parte, que es la consumación del sacrificio. Nuestro sacrificio de la misa lo consumamos cuando comulgamos, cuando recibimos a Jesucristo. El sacerdote nos presenta una hostia blanca. ¿Qué ven nuestros ojos? Una hostia hecha de pan de trigo, chiquita, que podemos comer, y estamos recibiendo el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Ven, hermanos, tenemos que hacer un acto de fe. Siempre que vayamos a nuestra misa dominical, siempre que participemos, tenemos que hacer un acto de fe. Estoy recibiendo el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Jesús entra a mi alma y a mi vida.
Eso es comulgar, recibir a Jesucristo. Y para eso tenemos que hacer un acto de fe. Hermanos guatemaltecos, les dije que no soy yo el sacerdote el que celebra la Santa Misa. Es Jesucristo nuestro Señor, que el Viernes Santo, sumo sacerdote, murió en la cruz y que Él es el que actúa su sacrificio en nuestros altares. Esto es de fe. Y la fe, como les he dicho, es el asentimiento de mi mente ante una verdad por la autoridad de Jesucristo Dios que me lo dice. 3 partes importantes. No debe de faltar. Ahora recuerdo cuando yo era niño, mi mamá me decía, Marco, llegaste tarde a la misa. Y me preguntaba, ¿llegaste antes o después del Evangelio? Si yo le decía antes del Evangelio, bueno, oíste misa. Pues si le decía después del Evangelio, tenés que ir a otra misa porque no oíste misa. ¿Qué quiere decir eso, mis queridos hermanos? Ya se los decía al principio, que nuestra misa actualmente tiene 2 partes importantes. La liturgia de la palabra, en la cual escuchamos la palabra de Dios, y es una preparación para el sacrificio propiamente dicho. El sacrificio de Cristo tiene que tener las 3 partes que hemos visto. El ofertorio del pan y del vino, y yo nos ofrecemos con nuestro cuerpo y nuestros problemas. Es el ofertorio. Luego viene la inmolación del sacrificio, que es la consagración del pan y del vino, que no yo, sino que Jesucristo convierte en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y luego la tercera parte, que es la comunión, que es la consumación del sacrificio. Siempre que vengamos a misa, tienen que tener las 3 partes. Porque si ustedes guatemaltecos vienen y solo vienen al ofertorio y a la consagración y no comulgan, su sacrificio es incompleto. Tenemos que consumir el sacrificio, y para consumir el sacrificio debemos comulgar, debemos recibir a Jesucristo en nuestra alma y en nuestra vida. Les decía hace 8 días que Jesucristo inventó este sacramento de la Eucaristía como alimento para nuestras almas, porque cada vez que nosotros comulgamos, nos vamos convirtiendo en Jesús, y mientras más y más comulguemos todos los días, nos vamos convirtiendo en Jesús. Lo que les decía San Pablo hace 8 días, ya no soy yo el que vivo, es Cristo el que vive en mí. Yo por eso recomiendo a mis feligreses una misa diaria en la que recibamos a Jesucristo en nuestra alma y en nuestra vida, para irnos convirtiendo en Jesús, para ser buenos guatemaltecos, en justicia y santidad, como Dios nos creó. Y Dios quiere que nos conservemos en Guatemala en justicia y santidad, que vivamos en justicia y santidad, para que cuando muramos vayamos a gozar de Dios eternamente. Dijimos al principio que nuestro Padre y Señor es quien nos creó, y nos creó para ser felices como Él, y debemos ser felices en nuestra Guatemala. Y cuando llegue el momento de nuestra muerte, ir a gozar con Dios eternamente en el cielo. Convencidos, hermanos, de que Dios nos creó para ser felices.
Dios no quiere nuestra infelicidad. Dios quiere que seamos felices en Guatemala y que seamos felices con Él eternamente en el cielo. Por eso, Él dijo que esto que Él había hecho de cambiar el pan y el vino en su cuerpo, sangre y alma divinidad, háganlo todos los días para que se acuerden de mí. Nos invita el mismo Jesús a recibirlo todos los días para irnos convirtiendo en Jesús. Que Dios bendiga a Guatemala y que Dios bendiga a cada uno de nosotros los guatemaltecos.